¿Aprender desde casa? Esta es la pregunta que resolveremos a lo largo de estos tutoriales. Aprender desde casa es muy fácil y divertido cuando tienes claro el cómo funciona esto de la educación virtual, esto de pasar clases virtuales. Es muy sencillo de comprenderlo y bueno, hay dos formas de seguir el avance de tu materia. Una es por el celular y la otra es por una tablet o una computadora. Cuando sigas tu materia por celular, tendrás la oportunidad de ver el material, manejar algunas herramientas y en casi todos los casos realizar actividades. Pero será mucho mejor si haces el seguimiento por un medio más grande y con mayor capacidad, como lo es una computadora. Aún teniendo la tecnología de nuestro lado, no olvides siempre tener a mano un cuaderno de apuntes y además tu material de escritorio. Hablemos un poco acerca de este cuaderno de apuntes. En la parte superior de este cuaderno de apuntes, en la primera hoja deberás anotar la fecha actual. Haz esto siempre que uses tu cuaderno de apuntes. Esto te permitirá relacionar las anotaciones con los archivos y carpetas guardadas, con el avance digital que tengas, ya que todos estos archivos o documentos se guardarán con una fecha, ya lo veremos más adelante. En el cuaderno de apuntes, cuando lo estemos utilizando para aprender, se utilizarán para dos cosas. 1. Los apuntes más importantes de tu aprendizaje, las fórmulas, los secretos para resolver algo, lo que entendiste, pero lo más importante que hay que anotar en este cuadernito es las preguntas que se harán al profesor, así como las respuestas que se reciban de él. Por otro lado, también deberemos guardar los datos más complicados de recordar, como son, por ejemplo, las direcciones de las páginas web que visitas o los nombres de usuario y contraseñas que necesitamos para ingresar en ellas. Por otro lado, veremos cómo ir guardando estos sitios y estas búsquedas utilizando otro tipo de herramientas que las vamos a aprender más adelante. Dicho esto, entremos en dos aspectos importantes del aprendizaje. Esto es sencillo de recordar. Para aprender desde casa necesitamos reconocer que el profesor va a manejar recursos y va a manejar actividades. Para darnos una actividad, va a tener que darnos recursos para desarrollar. Por ejemplo, una lectura, un video, etc. Y la actividad será realizar algo con ese video, con esa lectura. Por lo tanto, debemos recordar que existen dos elementos: los recursos y las actividades. Hablemos de los recursos. Los recursos son dos: materiales de estudio y materiales de apoyo. ¿Qué es el material de estudio? Son los libros oficiales, la bibliografía básica, son los cuadros, las fichas, los manuales, inclusive la calculadora, los instrumentos y otros con los que estudias esa materia. Por ejemplo, un libro oficial de la materia es a lo que recurres siempre que debas volver atrás para comprender mejor lo que estás haciendo ahora. Por otro lado están los materiales de apoyo. El material de apoyo es aquel que te provee tu profesor día a día. Es el que te permite entender, comprender, apreciar mejor, identificar mejor ciertas cosas, etc. Básicamente es el que facilita tu aprendizaje. Entre estos están, por ejemplo, los videos propios del profesor o los de YouTube que comparte. Están los apuntes personales del profesor a los que le saca una fotografía, están las grabaciones de audio del profesor, están las sugerencias de lecturas complementarias, ejemplos que te esclarecen lo que estás haciendo, ejercicios resueltos, sitios web sugeridos y otros que el profesor haya previsto basado, miren esto muy importante, en las preguntas que tú haces o en la propia dificultad del avance de la materia. Por otro lado están las actividades. 3 tipos de actividades generales tenemos allí para desarrollar. Por ejemplo,
están las actividades en las que participas con tus envíos o con tus opiniones. Ahí están las videoconferencias, las salas de charla o los chats, los foros, están las autoevaluaciones. El segundo grupo serían las que tú reproduces. Reproducir ejercicios similares a los que hizo el profesor o los que están en los recursos de aprendizaje, en ese libro de ejercicios, etc. Y el tercer grupo son los que tú produces. Esas son las tareas individuales, las actividades donde hay creación o las investigaciones. Estos tres grupos, participativos, reproductivos y productivos, serían las actividades. En resumen, necesitamos dos cosas para aprender desde casa. Necesitamos los recursos y necesitamos las actividades. Habiendo comprendido estos elementos importantes de tu aprendizaje desde casa, ahora veamos un poco cómo nos organizamos. Recordemos que el profesor definirá dos tiempos importantes. Va a definir el tiempo de estar conectado y el tiempo de estar desconectado, al igual que tú. El tiempo de estar conectado le vamos a llamar horario de clases y el tiempo de estar desconectado le vamos a llamar horario de estudio. El horario de clase es el tiempo de estar conectado. Por ejemplo, de lunes a viernes, de 4 de la tarde a 7 de la noche. Respeta y asegura ese horario, ya que ese es el tiempo en el que deberás estar disponible para el profesor y para tus compañeros. Debes entender también que el profesor tiene el mismo horario para estar conectado, explicar un nuevo tema o para hacer una videoconferencia con tu grupo. Al igual que tú, el profesor respetará ese horario y en función de él va a organizar la cantidad y calidad de los recursos, así como la cantidad y calidad de las actividades que pudieran ejecutarse. Todo esto va a suceder dentro de un horario de clases. El siguiente tiempo es el tiempo de estar desconectado. A eso le vamos a llamar horario de estudio. Este horario lo defines tú. Ese horario dependerá de cuándo es más cómodo para ti estudiar. El horario que tengas una buena velocidad de internet, podrá ser el horario compartido con tus compañeros de curso para trabajar en equipo por una videollamada, por ejemplo, el horario en el que estás más despierto, etc. En cualquier momento podrás preguntar al profesor o enviar tus tareas. Eso es lo interesante de esta forma de pasar clases. Sin embargo, no te impacientes, no esperes a que el profesor responda inmediatamente, ya que, como dijimos anteriormente, al igual que tú, el profesor también tiene su propio horario. En este caso, el horario del profesor será un horario de trabajo. Cuando el profesor tenga un tiempo libre, responderá tus dudas. O esperará, fíjate bien, o esperará al horario de clases para resolver tus dudas o para mostrarte tus resultados. Recuerda, nuevamente digo, que él también tiene sus propios tiempos y los respetará fielmente al igual que tú. Es importante tener presente que no necesitamos estar pegados al computador o al celular todo el día. Simplemente hay que ser organizados con nuestros horarios y disfrutar de nuestro tiempo libre más allá de estas responsabilidades. Para organizar nuestros recursos y nuestras actividades, ahora debemos reconocer que los apuntes ahora son una gran mayoría digitales. Nuestros apuntes son, por ejemplo, videos, son documentos, son grabaciones, son búsquedas, imágenes y mucho más. Por lo que deberemos administrar
estos nuestros apuntes digitales en carpetas o archivos que puedan ser, miren lo que voy a decir, fácilmente almacenados y fácilmente compartidos con los compañeros y con el profesor. Para que esto ocurra, deberemos aprender a utilizar el almacenamiento en la nube.